Buenos días, les agradezco muchísimo su, su tiempo eh, para la sesión de hoy, enfocada, pues van a ver ustedes en la gestión para la calidad educativa, primordialmente dentro del área de la maestría. Y vamos a conocer en este espacio de, de aprendizaje lo que es la cuestión desde el concepto mismo de la calidad educativa para profundizar posteriormente en esas posturas medio encontradas, pues, se puede ser desde un área crítica, el concepto mismo de la calidad educativa y cómo en cierta etapa histórica de México y muy reciente, se le da demasiado empuje, incluso de manera crítica y con hasta cierta sorna, a varios investigadores de, la, de, las, de los proyectos educativos denominan esto como uno de, las, de los limitantes que se proporcionará a la larga para hablar de un verdadero proyecto de reforma educativa. Mi nombre es Osvaldo García Martínez. De manera general voy a hacer mi presentación y sí me gustaría un poquito conocer cuál es su, su formación y más o menos si ya llevan planteado algún proyecto de investigación. Bien, antes de abordar lo que es el índice y de la presentación misma del general del curso, no he tenido la oportunidad, creo que, de trabajar con ustedes y voy a hacer una presentación a nivel general de mi persona. Eh, Soy doctor en filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En ella realicé un estudio sobre la reinserción social de los migrantes y se enfoca entonces en esa migración de retorno y con ellos concretamente me aboqué al área de su reincisión para trabajo y también desde los aspectos educativos, ya fueran los hijos o ellos mismos que buscaban integrarse a sistemas educativos mexicanos. Soy candidato a doctor en Ciencias Políticas Sociales por la UNAM. Ahí estoy realizando un trabajo sobre la reforma que vamos a abordar de 2013, que vamos a abordar durante este curso, porque es esencial entender qué sucede con esa denominada reforma que es de corte estructural, se denomina así esta reforma educativa del 2013, y que viene a impactar bastante al sistema educativo y se mantienen muchos de sus preceptos todavía en la actualidad, a pesar de que hablamos, no a pesar, porque la nueva escuela mexicana retoma muchos de esos proyectos que ya se venían marcando desde esta reforma en 2013 y, y continúa, articula muchas de esas condiciones para establecer esta denominación de la nueva escuela mexicana, por supuesto con un carácter mucho más cercano a a la inteligencia emocional y muchas de sus variantes de hoy en día, pero en ese momento hablamos también de un proceso de integración, por un lado, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y por otro lado, el INEE, sería conocido, también se implementa una estrategia de evaluación. Soy candidato a doctor en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional y ahí desarrollé más, enfocándome mucho más en el aspecto del laboratorio del aula y cómo observaba la función del docente, hacía cierta evaluación y la realimentaba. ¿Por qué? Porque me basé en una de las evaluaciones denominada Planea para Educación Media Superior. Encontré 10 contenidos con mayor falla y que fueron más o menos desde el enfoque de educación media superior y todos los subsistemas
hablaba de escuelas tecnológicas, autónomas, sobre todo aquí pertenecientes a la de Autónoma de Nuevo León, el CONALEP, porque también tiene una denominación específica, las privadas, etcétera, y encontré más o menos una homogeneidad en la cuestión de los 10 contenidos con mayor falla. Se trabajaron, me ayudó, eso sí, el instituto, el INE, para realizar una presentación acorde a esos 10 contenidos. Invité a varias instituciones. Se invitaron porque fue en realidad a partir del instituto que recibí este apoyo. Esas instituciones se les invitó a realizar un programa piloto en el cual se iba a observar cómo trabajaban o retrabajaban su secuencia didáctica enfocado en estos contenidos con mayor falla. De esos 10 contenidos, hablábamos de lenguaje y comunicación, todas las derivaciones que permiten entrar en este conjunto de la materia, y por otro lado, matemáticas. ¿Y qué se hizo? A elegir de esas instituciones 10 escuelas que retrabajaran, y obviamente hablando de 2 maestros nada más de cada institución, enfocados a estas materias, y que retrabajaran esta secuencia didáctica enfocada en ese contenido con mayor falla, y posteriormente se iba a hacer una observación, un trabajo de campo, en donde se evaluara cómo habían hecho un nuevo acercamiento o una nueva postura al contenido, y cuáles habían sido los resultados. Hasta ese momento ya no pudimos realizar, porque realizar basándonos en los siguientes resultados de Planea, que había sido la primera evaluación en 2017, y la segunda se planteaba para el 2020, a más tardar 21. Con la pandemia se hizo posterior, pero fue ya más focalizada. Entonces se pretendía hacer un comparativo basándonos en esa propuesta que venía enmarcada en observar y realimentar este proceso. Pero bueno, ahí fue uno de los aportes hasta ese punto donde se pudo desarrollar esta investigación. Cuento con la maestría en docencia para educación media superior por la UNAM, y la licenciatura en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y una especialización en migración internacional. Como les decía, me gusta mucho también ese tema, y trato de especializarlo bastante en la cuestión de la migración de retorno y lo que es la integración tanto en la vida laboral como educativa. Si gustan presentarse, nada más para conocerlos de manera general a todos ustedes. Como, Bueno, yo, adelante. sí, bueno, Sí, yo gracias. soy la maestra Sandra Frutos, tengo especialidad en biología de la Escuela Normal Superior, de la Moisés Science, y bueno, y tengo mi licenciatura en educación básica del Colegio La Bastida, y pues ahorita estamos preparándonos aquí con usted, profe. Gracias, maestra. Otra cuestión, maestra Sandra. ¿No está desarrollando todavía su investigación? ¿No tiene planeado qué va a abordar en su investigación? No, También aquí una pregunta. Ustedes les piden, ¿no? Una investigación final, una sí, tesis. Ah, en la especialidad. no, aquí en la maestría. Ah, Eh, sí, 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 también, ¿verdad? tengo entendido que sí al final. Muy bien. Y gracias, maestra Sandra. A usted. ¿Alguien más? Sí. Buenos días, Buenos días. compañeros. Buenos días, maestro. Buenos días. Mi nombre es Beatriz Antonio Sebastián. Yo soy, estudié en
en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Hidalgo. Tengo la licenciatura en educación secundaria con la especialidad en matemáticas. ¿Qué más? Estoy aquí porque me interesa tener mi maestría, aprender más, ¿sí? Y y tener también, pues ahora sí, ese grado, ¿verdad? Pues, y sí, todavía no tengo definido el proyecto, pero el proyecto sí me gustaría enfocarlo a mi especialidad, cómo enseñar las matemáticas de forma más innovadora, ¿verdad? Hacerla más interesante, de modo que el alumno se sienta con interés de aprenderla y a gusto, ¿verdad? Que no siente ese rechazo por esa materia. Bueno, es mi presentación. Y gracias, maestra. Muy amable. Gracias. Bienvenida. Adelante. Buenos días. Me presento, yo soy la maestra Magali Ramírez Robledo. Soy licenciada en administración. Mi especialidad ascendí por medio de examen, con la especialidad de formación cívica y ética. Tengo ya algunos, pues trabajé años con contrato y bueno, pues con la plaza apenas tengo 2 años. Pues igual que la maestra Beatriz, me gustaría tener este rango, como dice ella, ¿verdad? Y bueno, pues no he pensado todavía en el proyecto, pero pues me inclino mucho me gusta mucho escuchar a los jóvenes. He impartido las materias de tutoría y formación y bueno, pues me gusta mucho los temas que tratan, me gusta escucharlos, me gusta saber qué les interesa, cómo se sienten. Entonces, a lo mejor por ahí algo sería interesante. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Adelante, ¿quién más? Bueno, Adelante, maestra Blanca. mi nombre es Blanca Noemí Escamilla. Tengo la especialidad de psicólogo orientador en la normal superior y también la especialidad de química. Ya tengo 25 años que estoy trabajando para la Secretaría de Educación. Este año cumplo 20 años como docente frente a grupo. Trabajo en secundaria. Y el proyecto me gustaría enfocarlo a comprensión lectora o a organizadores gráficos, cómo influyen para que los alumnos puedan lograr los aprendizajes esperados. Pues mi meta es terminar la maestría y pues espero continuar aquí con nosotros como grupo, ¿verdad? Sería todo. Gracias, maestra. Sí, adelante, maestra. Creo que está esperando el profesor José que pase la maestra Flor, ¿verdad? Ok. No sé, quería que pasara primero la maestra por Sí. caballerosidad. ¿Sí se escucha? Sí, adelante, profesor. Ok, muy buenos días. Mi nombre es José Benito de Los Ángeles Torres. Acabo de terminar la licenciatura hace, creo que 1 año y medio, de la Escuela Normal Rural de Tamaulipas, maestro Lauro Aguirre. Es licenciatura en educación primaria. Estoy enfocándome con niños de primaria. En este ciclo escolar me tocó 5º grado y pues estamos echando todas las ganas para poder ir avanzando un poquito más, para poder prepararme tanto para mis alumnos como para otro nivel más alto, porque pues en un primer momento está la primaria y pues ya después pasar a otro nivel, con niños un poquito más, pues por así decirlo, reflexivos. No digo que los de la primaria no lo sean, también lo son, pero me gustaría impactar en ellos un poquito más a fondo.
y pues empezando con todas las ganas, poder terminar todos juntos esta maestría. Y un gusto a todos y a todas. Gracias, maestro. Maestro José. Adelante. Finalizo, ¿verdad? Al parecer. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, maestro. Buenos días a todos, compañeros. Mi nombre es Flor López. Vengo yo también de la Universidad Pedagógica Nacional. Cursé yo en la licenciatura en Intervención Educativa. En la licenciatura en la que yo ejercí, trabajamos mucho proyectos sociales, proyectos socioemocionales, involucrábamos mucho lo que es la educación junto con los padres de familia. Nos involucrábamos también en comunidades. Si es posible, me gustaría trabajar en relación a eso. Tengo ya 2 años también. Tengo casi la misma experiencia que la maestra Magali. Apenas iniciamos en pandemia también. En el 2020 ingresé con la licenciatura y también estoy en secundaria a nivel formación. Es un gusto conocerlos y pues poder echarle todas las ganas para poder cursar esta maestría completamente. Muy gracias, maestra Flor. Maestra Flor, no tiene planeado algo, ¿verdad? De investigación todavía. Ay, maestro, no lo escucho bien. ¿Me puede repetir de nuevo? Sí, que si no tiene planeado realizar una investigación todavía o que va a abordar todavía de investigación de tesis. Como doy formación, también me ha tocado dar la materia de español. Tendría relacionado directamente con el campo en el que ya trabajo, sería con los adolescentes, algo académico, o relacionado con la materia de formación o relacionado con la didáctica de la materia de español, porque en esos 2 campos en donde he ejercido estos 2 años, y también trabajé muchos años, casi 5 años en una biblioteca, así que también me podría inclinar con lo de la lectura, la comprensión. Muy bien. Gracias, maestra. Muy interesante. Lo que observo también es que muchas de las investigaciones y de su campo de experiencia es frente al grupo y vamos a ver esa articulación que se da desde la gestión que tiene que ver con los actores educativos y también autoridades. Recordemos que en la cuestión del trabajo de gestión hay una articulación entre lo que se realizan desde las autoridades y mismas que van a ver impactados en los actores educativos. Nosotros entramos al plano de los actores debido a nuestra experiencia que tenemos como docentes, por un lado, y otro de los factores que vienen a involucrar y hablamos del gran concepto como tal, es la cuestión de la calidad educativa. Por ahí comentaban también el hecho de causar un aspecto de un impacto frente a mi grupo de manera innovadora. Y otro de los grandes conceptos que se vienen enmarcando hoy en día y que hablamos no solamente de un proyecto político como el que está en boga de la Escuela Mexicana, sino a nivel internacional, aspectos como la innovación. Y de esto nada más así sería un paréntesis general. La denominada innovación educativa va a tener muchos de los preceptos y de los fines y de las lógicas de la investigación educativa muy consolidadas por el hecho de que muchos de nosotros podemos abordar temáticas que ya se han visto trabajadas. Incluso encontramos una gran riqueza respecto a las investigaciones que se hacen desde el orden de la innovación, denominada innovación, y desde nuestros proyectos, como por ejemplo la maestra Blanca me hablaba de organizadores gráficos, lo cual hice yo también en trabajo en maestría. Pero, ¿cuál es el sentido y significado al desarrollar nuestras investigaciones? Es que vienen desde orden muy individualizantes y eso es bueno, porque podemos hablar que ya se tienen bastantes trabajos de esta temática. Sí, pero resulta que nuestras condiciones específicas en nuestros colegios o en nuestros centros escolares, las condiciones son o características son de determinado ambiente, de un determinado contexto, que vamos a encontrarlos
en una particularidad misma. Y esto ya le da un aporte de innovación al trabajo. Cuando ustedes estén frente a cualquier sinodal o lector de nuestra investigación, ese sería invaluablemente partir de ese hecho. Hay investigaciones, cuando vemos todo el desarrollo literario que se ha hecho sobre el mismo, o las investigaciones respecto a nuestra temática, hay investigaciones, quizá habrá muchas o no tantas, pero todas estas investigaciones van a aportar, pero no necesariamente es un regresar a un mismo temática, porque hay una particularidad misma que se establece desde mi investigación. Y esa particularidad ya la vuelve un aspecto innovador, porque va enfocado a un determinado lugar, espacio, y donde esas condiciones precisas me han permitido hablar de una innovación en todo sentido. El hecho de que nosotros nos podemos presentar frente a un grupo con un GIS y traer un pizarrón o un pintarrón y elaborar cualquier tipo de estrategia de enseñanza, y que resulte para esas condiciones que nunca habían visto un pizarrón o un pintarrón, la comunidad o mi grupo en ese momento, eso ya es un elemento innovador para ese enfoque, para esas condiciones. Tómenlo siempre en cuenta cuando se realicen, cuando ustedes aborden sus investigaciones, que nunca pierden ese valor, esa fundamentación teórica a partir del desarrollo innovador desde mi espacio concreto. Respecto, bueno, vamos a abordar lo que es la gestión para la calidad de la educativa. Espero que les resulte interesante cómo se trabajaría en clase en estas sesiones. Vamos a conocer lo que es la presentación general del curso, los aprendizajes esperados respecto al mismo o la materia, nuestra metodología, cómo vamos a evaluarla. Y aquí conoceremos nuestras actividades en la plataforma UPA, que las estoy terminando porque como me jalo cierta información de las materias previa que había impartido, para dejarles muy bonita la plataforma, y van a ver cómo queda nuestra materia. Y de ahí abordaremos lo que es la filosofía de la educación en México desde un aporte, por supuesto, de la gestión. No me refiero a la filosofía como materia o disciplina, sino cuál es el aporte para la gestión desde una filosofía. Bueno, incluso aquí viene un posicionamiento bien crítico. Vamos a darnos cuenta que la carga filosófica es mínima cuando se establece este proyecto a raíz del 2013, que tiene todo un proyecto de gobierno peñista, donde la innovación se empieza a dar un abuso sobre el concepto mismo, y hay una crítica profunda a este hecho, pero no pierdes, con esto no quiere decir que pierda significado e importancia en el ámbito de la gestión y de todo el proceso educativo, lo que es la calidad educativa. Simplemente que se agarra como uno de los estandartes o banderas primordiales de la educación para el 2013, cuando viene esta reforma educativa, y se pretende enmarcar en todo este conjunto de propuestas desde la calidad a todo el desarrollo de la educación y a todo el sistema educativo, cuando es una parte de este proceso y de esta institución, y que no necesariamente brinda un cambio profundo desde esta reforma. Pero ya veremos la crítica que se establece sobre esto. Cualquier duda, comentario que lleguen a tener ustedes, con toda confianza, levante su manita o abran su micrófono, no hay problema, y hagan la pregunta necesaria. Bueno, aquí entonces vamos a ver la presentación general del curso, lo que es la gestión para la calidad educativa. Como ustedes se dan cuenta, la línea curricular
es desde la formación básica, porque es uno de los elementos que van a llevar durante el desarrollo mismo de la maestría. Es necesario abordar el significado, la filosofía, la postura teórica, epistemológica sobre la cuestión de la gestión educativa enmarcada en este ámbito de la calidad educativa, y nos va a permitir entonces realizar un análisis sobre esa importancia y trascendencia de la innovación y calidad en el campo de la educación. Con esto no dejamos, como reitero, de lado estas condiciones críticas que emergen respecto a la calidad educativa como tal. Y con esto también con el propósito de que puedan aplicarlo ustedes desde su campo laboral. Esta sesión se termina a las 10:30, sí, ¿verdad? Si mal no recuerdo. O 10:45. Adelante, maestra. 11:30. 10:30. 11:30. 11:30, perdón. Sí. Sí, gracias, maestra. Es que estaba viendo los tiempos porque no quiero que se me vaya demasiado, y quiero también ver con ustedes lo que es las actividades. Van a ver qué interesantes, cómo se manejan todo lo que vamos a realizar en la materia misma. Bien. Aquí vamos a conocer entonces a grandes rasgos el proceso del curso y cómo está, cómo se presenta. La gestión, aquí hablando desde la gestión para la calidad educativa, vamos a conocer que se vea bien. Bueno, en la unidad 1, ¿qué es la calidad educativa y su finalidad? Primordialmente aquí entonces hablamos de esas definiciones y la perspectiva, de perspectivas teóricas, qué se ofrece, qué se ha dicho de la calidad educativa, y siempre marcándola desde la educación mexicana o desde el sistema educativo mexicano. Abordaremos de manera general el desarrollo histórico. Se pretende en esta primera sesión dar los primeros pasos y caracterizaciones de la misma, conocer qué sucede con el término, el concepto como tal, cómo intenta implementarse nacionalmente y cómo esto termina por causar cierto escozor en áreas de la educación, y vamos a ver que a partir de la gestión se intenta meter un concepto que ya venía proyectándose, pero en este momento, como las condiciones son propicias para un proyecto donde los grandes proyectos internacionales desde las políticas educativas piden que se empiece a implementar una evaluación en el país, y viene lo que es la evaluación educativa, enmarcada, como les comento, desde la calidad misma de la educación, tratando de cubrir y también de manejar un argumento e impactar narrativamente en el sistema educativo mexicano para realizar una evaluación que a la postre tendrá muchas problemáticas, y se hablará desde una proyección de carácter, la evaluación misma, punitiva. Pero ya conoceremos estos aportes que hay sobre la calidad educativa como tal, sus conceptos, y cómo se establecen estas relaciones con la cuestión de la evaluación. Para la unidad 2, veremos los componentes de esta calidad educativa, el constructo de calidad, qué significa, cuál es el aporte, cuál es la necesidad de hablar de una calidad de la educación hoy en día, el modelo educativo como tal, investigativo y de vinculación, decíamos, por un lado y por el otro. La infraestructura o disponibilidad de recursos materiales, hablando desde la infraestructura como tal y la gestión, como ustedes habrán dado cuenta en la primera apartado de la actividad que se trabaja en la plataforma,
se les presenta a uno un trabajo, incluso está completo, ahí se los pasé porque es de libre acceso, en lo que es el concepto de calidad en la educación que trabajan diversos investigadores en lo que fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, le dedica un número a este aspecto de la calidad, buscando también, ojo con esto, el instituto, recordemos que surge a raíz del cambio de esta reforma del 2013 y lo que busca es argumentar y también traer a la narrativa pública la necesidad de hablar de calidad educativa. No pierde sentido, es muy buena el argumento que establece, entre ellos la doctora Diana Bracho, una de las pertenecientes a la dirección del instituto. Hoy en día el INE desapareció, pero viene a suplantarlo lo que sería la Mejoredu. Esta institución, hablando del INE, hace unos aportes desde la argumentación misma y también habla de la infraestructura, los recursos que se obtienen a partir de la puesta en marcha de esta reforma educativa de 2013 y buscando impactar también en las condiciones estructurales de los diferentes colegios, centros educativos. Vamos a hablar lo que es la gestión educativa partiendo de estos componentes mismos de la calidad, la integración y participación activa de estudiantes, familia y comunidad, cómo se busca hablar de un centro comunitario en donde se dé una relación para obtener mejor aprovechamiento sobre la educación, partiendo también de resultados inmediatos, como serían los aprendizajes obtenidos a lo largo del curso, hablando de los estudiantes y cómo estos se articulan en las necesidades del centro escolar, buscando también que se involucren la comunidad en general. Hablamos también de formación continua y permanente de los actores como formadores, que seríamos nosotros, los docentes, y aquí entra lo que es la evaluación educativa y cómo se nos pide a los profesores pasar cierta evaluación, obtener resultados óptimos. Si no se da, porque recordemos que en la denominada el Proforden, no, es el instituto que se forma a partir de crearse el INE. Hablamos del sistema para la evaluación en México y esta nos pide tener ciertas condiciones como profesores y nos hace presentar una evaluación. Si no se pasa esta evaluación, nos permite 2 veces más. Y hablamos ya de un aspecto en donde se le retira al maestro si no hay resultados partiendo de esta evaluación. Y aquí viene un gran conflicto que se genera con los docentes, con el magisterio. Y recordemos que el sindicato de maestros es de los más grandes, incluso de América Latina y del mundo, y vienen esas grandes resistencias respecto a esto. Y aquí, hablando un poquito desde una investigación de un servidor, cuando ya tuve oportunidad de entrevistar para el desarrollo de la investigación sobre el impacto de la reforma educativa del 2013 a los actores, principalmente a los docentes. No hablé en ese momento de la comunidad en general ni de directivos. Ellos siempre hablaban de este aspecto punitivo de la evaluación como uno de los grandes ejes críticos que le hacían los maestros y decían, no estoy de acuerdo en que se nos evalúe de esa manera porque no se hace una evaluación frente al grupo. ¿Cómo es que nosotros trabajamos con nuestros grupos? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Incluso cuáles son las carencias materiales nos abordan
y parecería que nada más quieren evaluarnos, nuestro conocimiento y aparte, y eso también se les da mucha la razón, muchos de los aspectos a evaluar o cuando se realizaba la evaluación eran del orden administrativo o el conocer cuáles eran los principales artículos referentes a determinados aspectos de la educación. Y viene entonces ahí unas grandes tensiones que veremos a lo largo del curso para conocer también, para enmarcar el aspecto de la calidad educativa. En la unidad 3, la perspectiva internacional de esta calidad educativa en la educación superior. Aquí abordaremos lo que es a nivel internacional, cuáles son esos organismos e instituciones internacionales que nos hablan de calidad en la educación y que no dejan de ser una política muy amplia que termina por impactar a las políticas nacionales. Y aquí esto es importante también mencionar que estas políticas de calidad educativa internacionales terminan por imponerse de manera fuerte en todos los países miembros, ya sea de la OCDE o de la ONU misma, y terminan por llevar a cabo proyectos educativos no necesariamente con un sistema educativo homogéneo. Y hablamos entonces de los aspectos, y yo sé que la crítica se ha hecho más común desde este gobierno, pero sí tiene que ver mucho el impacto desde el orden del neoliberalismo. Recuerden que es un proyecto económico, pero a su vez también es un proyecto político, social, y que termina por imponer ciertas condiciones internacionales y que les dice, todos los países deben estar bajo estas características y rangos específicos. Y aquí hablamos de una imposición de ciertas políticas internacionales, no importando las condiciones específicas de cada nación. Y aquí también hablaríamos entonces de dos condicionantes. Por un lado, se impone una política educativa de carácter evaluativo y con un concepto enmarcado en un concepto de calidad educativa, y a su vez se proyecta en una nación específica como la mexicana, donde hablamos de un gran mosaico cultural o de los muchos Méxicos y que tienen ciertas condiciones, ciertas características, por ejemplo Nuevo León, pero muy diversas, hablando de otro estado de la República como sería Yucatán o Baja California, en donde sus sistemas educativos tienen sus particularidades específicas. En la unidad 4, las perspectivas nacional sobre la calidad educativa en la educación superior, o cómo es que se está implementando, qué es lo que se pretende cuando se habla de calidad educativa enmarcada en instituciones de educación superior, y no dejamos aquí afuera al realizar este análisis sobre la educación básica, y básica me refiero porque ya en el último cambio de las leyes en México creo que son interesantes y son buenas. Hablamos de una educación básica de largo alcance donde se hable desde la preescolar hasta nivel superior, y entonces, pero básica, si hablamos conceptualmente, quedaría de educación preescolar a educación media superior. A eso me refiero cuando hablo de educación básica. Y por otro lado, hablando de educación superior, para este curso, vamos a ver las condiciones que se permiten para imperar sobre calidad educativa en las instituciones de educación superior, incluido las normales superiores. Se empieza a hablar de calidad educativa como tal. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuáles son las condiciones que deben presentarse? ¿Y por qué impulsar este concepto como tal? Y al final hablamos de evaluación y mejora continua, calidad en la educación, sin
dejar de ver todas estas cuestiones críticas que surgen a raíz de la imposición misma, pero vamos a encontrar cuáles son los ejes primordiales y para qué evaluar en la educación. ¿Cuál es la necesidad de realizar evaluaciones en todo sentido, proyectadas en un ideal de una calidad educativa? ¿Sobre esto alguna duda o comentario? No quiero extenderme demasiado en esto porque ya lo veremos con calma a lo largo del curso o de la materia. Bien. ¿Cuáles son entonces los aprendizajes esperados para esta sesión? Analizar la finalidad de la calidad educativa como tal. Y ya conoceremos al abordar lo que es el tema correspondiente al concepto mismo y veremos la necesidad imperiosa de un sistema educativo tan grande como el nuestro, que se ve con la posibilidad, por un lado, desde un marco general educativo y desde una política ya más nacional. Y aquí viene lo interesante del asunto. No pierde sentido, y creo, como investigador de la reforma educativa del 2013, muchos de su postura, de su argumentación teórica, de su paradigma, incluso encontramos ahí, educativo y política educativa nacional, se ha retomado como en esta denominada nueva escuela mexicana, tratando de matizar en este sentido el aspecto de la evaluación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta también que había condiciones desde esta reforma impuesta, porque fue una reforma impuesta, como ha sido todas, también, pero se impone esta reforma con un cimiento de calidad educativa apoyada con la evaluación y que nos llevó a, como les decía, a realizar una crítica fuerte sobre ese sentido. Sin embargo, muchas de las condiciones y de las características que se presentan en esta reforma educativa permitieron conocer el sistema como tal, el sistema educativo, hablar de la formación, no solamente de los estudiantes o de su formación académica, me refiero, o del desarrollo o perspectiva de los estudiantes a futuro, cuáles eran sus condiciones y si había las mismas para que continuaran con sus estudios. También nos permitió tener una radiografía de la formación docente. Y muchos del INEC los sacó esta información. Muchas de estos insumos nos han permitido también tener ya una valoración sobre las condiciones de los docentes, cuáles son sus áreas de oportunidad y por supuesto cuáles son la perspectiva de análisis que puede haber para la condición de la formación profesional docente. Y recordemos que otro de los conceptos viene bien enmarcado con la cuestión de la calidad educativa. El hecho de que nosotros entramos en un área profesionalizante. Ustedes lo han de haber visto en cada uno de sus cursos, donde ya se hablaba del desarrollo profesional docente, porque la calidad de un profesor también va aunada a un desarrollo de la profesión y ya empieza a tener un impacto muy positivo el hecho de que se hable de nosotros como profesionales de la educación. Que querámoslo o no, no se había traído a la mesa de discusión la importancia de hablar de un profesional educativo enmarcado en toda un área de profesiones. No sé si de esto hay duda o comentario. Antes de entrar a la metodología del curso. ¿De esto no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien.
Les agradezco mucho su atención a esto. Metodología entonces del trabajo. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo vamos a abordar nuestra materia? Tiene una perspectiva y un análisis, bueno, un paradigma educativo desde el aula invertida, nuestra metodología, porque vamos a hallar varios momentos de esta aula invertida. En primer lugar, van a ustedes a leer el material específico que se le pide para determinado contenido, por ejemplo, en la primera unidad. Observar también, porque hay varios tutoriales, también les comparto varias conferencias. Esa sí es de libre albedrío, pero como recomendación para acercarnos a la cuestión del proyecto más actual, que sería la nueva escuela mexicana, y van ustedes a encontrar también ahí, en este día se las pongo, esta conferencia muy interesante del doctor Díaz Barriga sobre cuál es la postura de un profesor ante esta nueva escuela mexicana. También ustedes a partir de esto van a elaborar diferentes actividades que vamos a ir conociendo a lo largo de todo del curso de la materia. Realimentar, y porque hablo de tutor y pares, porque también ustedes van a realimentar el trabajo de sus compañeros a partir de la presentación que se haga en la evaluación misma. Ya ustedes van a tener espacio donde suban su actividad. Aquí también quiero aclarar ya cuestiones ya muy prácticas sobre las actividades. Cualquier actividad que se pida, que se elabore por ejemplo, la presentación en el MASE, el video educativo, el podcast que ustedes realicen, recuerden que van a tener siempre oportunidad de copiar su liga. ¿Cómo se sube esa actividad para entregarlo, para evaluarse? Van a encontrar el área correspondiente donde suban su actividad, pero se pide así, en formato PDF. ¿Qué haces? En Word. Haces tu portada. Yo sé que ustedes lo hacen muy, muy bien, excelente. Y en la segunda hoja ponen la liga. En ocasiones se les va a pedir realizar cierta reflexión, ya sea sobre la herramienta que acaban de usar y sobre el tema en específico que están abordando. Ahí mismo lo hacen en su documento de Word y ponen la liga. Y recordemos, hoy en día ya Microsoft tiene una función muy interesante o muy buena, donde ya le das a guardar como y lo puedes convertir inmediatamente a PDF. Les pido por favor que lo conviertan siempre en PDF antes de subirlo, porque es muy amigable. Cuando ustedes me lo suben en formato Word a la plataforma, en ocasiones llega a cambiarle el formato, la plataforma, o cuando ya lo bajo en la computadora, me dice, viene una configurado con una versión anterior, y lo que hace es actualizarla e inmediatamente me cambia todo el documento. Hay ocasiones que no lo puedo ni abrir. Les pido de favor si consideren eso de cambiarlo al formato PDF antes de subirlo a la plataforma, y ahí lo van a encontrar. Y ya que suban su actividad, van a encontrar un foro en donde ustedes comparten el mismo trabajo y se hacen una realimentación sobre este trabajo que realizaron cada uno de ustedes. Creo que preguntaron. No. Muy bien. Es que pensé que faltaba algún estudiante, algún maestrante. El proceso, entonces, sobre la actividad es realizarla, subirla. Hay un foro donde ustedes ponen sus actividades o las comparten con sus compañeros, realizan realimentación entre ustedes. Les voy a pedir nada más, realimentar a un compañero, y ese sería también evaluable, ¿no? El trabajo en foro. Aquí entonces el proceso de adquirir o evidenciar el aprendizaje, y aquí hablamos desde una epistemología, desde el constructivismo. Se pretende con esto
apoyarnos en sus aprendizajes previos tecnológicos, teóricos, metodológicos, para considerar estos nuevos aprendizajes. Van a ver ustedes que encontraremos varias de las actividades muy enriquecedoras, pero sobre todo apoyándonos en mucha tecnología para poder realizarlo. ¿Por qué en la actualidad ya no se pide tanto? Bueno, esa es la postura también que emerge de esta nueva propuesta de investigación educativa y que vamos a encontrarnos en muchos ámbitos. El resumen, porque se abusó bastante del resumen. No es una mala estrategia de aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje, aunque parece muy específico para el aprendizaje del resumen, para tener un acercamiento y conocer lo que es la lectura previa, se hizo tan constante que el alumno lo que realizaba, y no me refiero a nivel solamente y específicamente superior, hablamos de a nivel básico, los alumnos empezaban a realizar mucho copiar y pegar. No sé si vieron ustedes los memes, eso donde decía, subraye lo más importante, y veíamos todo un libro completamente subrayado todo, y lo que hacían era una transcripción ya el alumno sobre el material. Esto nos llevó a todos los docentes a valorar el sentido del resumen, y se empezó a retirar. Y también hubo una polémica que también no se me hizo muy actual. Una maestra proponía no hablar de tareas ya, que no hubiesen tareas, pero déjenme decirle que esta propuesta ya tiene años. Hablaba de la necesidad de impactar en la clase en el momento preciso y aprovechar esos 50 minutos o a nivel básico en primaria, me refiero a preescolar, aprovechar este tiempo en la escuela y realizar todas las actividades, todo lo necesario, y para permitirse no llevar tarea con los alumnos, que no llevaran tarea a los alumnos. Eso ya se había trabajado mucho, y también sucedió esto, que se le marcó con una necesidad imperante de dejar tareas y tareas y tareas por el orden de la presión de padres de familia y los centros escolares, pero resultó contraproducente porque se cargó demasiado en este aspecto y se vieron agobiados los estudiantes. Y no hablo nada más de nivel básico, superior y posgrado. Encontraba mucho esta referencia. Bueno, ¿qué busca esta metodología de trabajo? Ponernos en una situación hasta problemática real, desde un enfoque de la educación virtual, como estamos viendo ahorita, y también desde el enfoque tecnológico y cómo eso aporte, y eso es lo que se busca en cada sesión, que cuando ustedes terminen, por ejemplo, su presentación, aquí se pide como primera actividad una presentación en base. Por supuesto, van a estar ustedes libres, van a tener libre albedríos, trabajar si gustan en Geniali, en Canva, en PowerPoint incluso, porque ya trae hasta varias funcionalidades muy buenas. Ya se busca actualizarse Microsoft y estar a la vanguardia, como las presentaciones, como Prezi, por poner otro ejemplo. Ustedes, al realizar esta presentación, espero que sea también un insumo para su presentación de video educativo, o que les sirva como guión para su podcast, o también les sirva para realizar su infografía o su mapa conceptual, etcétera. Que tengan ciertas condiciones precisas para ustedes y que sea aporte para el mismo, para su desarrollo también académico y profesional. ¿Cómo es la evaluación? Se va a centrar mayoritariamente en los procesos más que en los resultados, por supuesto, porque va a haber un proceso de evaluación final, que es el portafolio educativo electrónico, que pretende
pretendo hagan ustedes una reflexión sobre todo lo que han aprendido a partir de estas herramientas y cómo se acercaron al contenido y al material mismo, y que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y por ende utilicen dicha evaluación como un medio que les permita alcanzar los conocimientos, recordando que la evaluación parte desde varios criterios de enfoque. Me apoyo, y aquí también hay que aclarar esto, la herramienta tecnológica es el medio, no el fin en concreto. Pero cuando me apoyo mucho y me acerco a estos tutoriales y que me expliquen cómo realizar cierta actividad, cuando ya se lleve a cabo es lo que pues, se pretende que ustedes valoren la importancia de dicha herramienta para poder acercarse al contenido y que los alumnos a la postre, cuando ya estén con ello, también elaboren ciertas actividades como las que van a ver ustedes a lo largo del curso y que les sirva a ustedes para pedirles a sus alumnos realizar ciertas actividades bajo este enfoque. Y también les voy a presentar a lo largo de las sesiones unos ejemplos de estas actividades, cómo las realizaron sus compañeros previamente de la materia y de otras materias, acercándose con un video educativo, un podcast que los hacen muy bonitos, que parecen unos programas de radio y que algunos tuvieron elementos muy creativos, donde entrevistaban o hacían una entrevista a un compañero maestro docente y que hablaban del tema en cuestión que se les pedía, otros como si fuera un programa de radio, y me llegaron una serie de preguntas del público que vamos a contestar y a partir de contestar esas preguntas abordaban el tema en cuestión, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo son buenas las actividades en la plataforma UPA? Vamos a ver qué es, como les decía, lo primero que se les va a pedir es una presentación en base referente a un tema en concreto, como ustedes ya quizá lo han visto al principio en la plataforma de UPA, de la primera actividad. Enseguida se les pide un podcast educativo con enfoque de la temática que verán ustedes. También vamos a pedirles un video educativo. El podcast y el video educativo entre 3 y 4 minutos. Si ustedes se pasan, no hay problema. Ustedes pueden abordarlo de manera amplia y con la necesidad que tengan. Quizá digan, es que a lo mejor en 3 minutos no alcanzo a cubrir lo que yo quiero. No hay problema si se extiende un poco más. Mapa conceptual se aborda desde una herramienta que es CMAP, pero también recordemos que hay varias plataformas que ofrecen la forma de elaborar diversos organizadores gráficos. Ahorita hablando de lo que decía la maestra Blanca, ahí me interesé también bastante por cómo abordar estos tipos de organizadores. Por ahí tengo un libro que también les quiero recomendar mucho, que menciona esta autora, Carmen Mesa, si mal no recuerdo su apellido. Ella menciona que debemos hablar de manera distinta de un mapa conceptual, un mapa mental, y todos los demás serían formas de organización del conocimiento, les dice así, y que serían el diagrama de flujo, de Aguamala, el de las preguntas guía. Hay 2 libros que les voy a recomendar mucho. Espero que tenga a la mano uno de ellos, porque ha resultado bastante bueno para acercarnos a los diferentes organizadores gráficos. Aquí lo tengo, constructivismo, y desde nuestro paradigma educativo que estamos abordando en esta sesión. Se llama así, Estrategias para aprender a aprender, constructivismo. Es de Editorial Person. El autor es Pimiento. Quizás lo encuentren en sus centros escolares también, porque es un libro básico muy, muy interesante y donde aborda, y ahora sí
le tengo aquí material, maestra Blanca, pero es muy interesante los diagramas, estrategias de aprendizaje, dice ensayo, bueno, que también se ha abusado de eso, lluvia de ideas, preguntas guía, cuadro sinóptico, diagramas, PNI, positivo, negativo, interesante, preguntas exploratorias, mapa semántico, línea del tiempo, mapas cognitivos, etcétera. Pero la autora menciona que no debemos mezclar estos organizadores de la información con los mapas conceptuales y mapas mentales, que son diferentes. Y vamos a cerrar, bueno, con una infografía, y el trabajo final va a ser, aquí lo puse, disculpen, lo puse mal, es portafolio electrónico. Y un portafolio electrónico donde ya eliges de 4 a 5, bueno, casi todas las actividades y realizas una reflexión sobre las herramientas enfocadas en lo que es la temática de la calidad educativa y realizas también un aporte, eso se pretende que es un aporte reflexivo sobre la materia en sí y sobre un servidor. ¿Sobre esta alguna duda o comentario? ¿Todo muy claro? A ver, si realizo aquí el cambio de pantalla, no sé si ustedes al mismo tiempo tengan la oportunidad de verlo. A ver, antes de esto. Oh, 10 minutos, ¿verdad? Nos queda. Van a ver ustedes aquí la plataforma. ¿Están viéndola conmigo esta? La plataforma. Miren. Nuestros cursos, digamos. Gestión de calidad. Y aquí ya encontramos ciertas cosas que tengo. Trato de ponerle la plataforma muy bonita y todo. Aquí ustedes ya encontrarán el calendario, el programa académico de la materia, el foro. Aquí les pido de favor, entran al foro y van a encontrar, incluso lo voy a poner de una vez, el tema, ¿no? Presentación. Maestra. Bueno, aquí voy a repetir abajo para que sea rápido. Enviar al foro y les pido de favor, ¿qué hay que hacer? Aquí una presentación general de ustedes, pero en esta, por favor, no me pongan un nuevo tópico tema, porque tengo configurada de tal manera la plataforma que solamente se va a evaluar adentro. ¿Qué hacen ustedes? Entran aquí al lado de mi foto, bueno, acá está la foto, ¿no? Y aquí le dan responder, réplica. Y responden sobre este mismo foro, nada más aquí adentro. De favor, en todo sucede lo mismo. Les voy a pedir siempre que lo hagan dentro del foro nada más, el que yo abrí, porque es la única manera. Si se hace por fuera, hace una evaluación doble y afecta a todos los demás maestrantes. Bueno, respecto a la materia, entonces aquí encontramos ya el foro, la sesión síncronas, aquí el acceso, que la maestra Doris va a estar poniendo aquí regularmente el link, y lo que hago ya a terminar la sesión, la bajo aquí en la computadora y la subo aquí, y les va a aparecer como van a ver enseguida, como otros videos que están. En esta primera unidad, que es la calidad educativa y su finalidad, los aprendizajes esperados, el tema, por qué se aborda determinadas temáticas aquí y cuáles son las actividades a desarrollar. Lectura del material hacia un concepto de calidad de la doctora Bracho, Teresa Bracho, Teresa, yo lo había dicho Diana, Teresa Bracho, y la calidad educativa, aquí ya es con otros autores. Este es el libro que van a tener ya ustedes ahí, yo se los comparto, se lo pongo en la plataforma de la Gaceta Política de Evaluación Educativa, el número 10 de este. Visualizar la guía rápida, pero ¿cuál es la guía rápida? Aquí la van a encontrar en lecturas. Esta guía rápida es la forma de trabajar en enlace, por ejemplo. Ahí les explico cómo entramos a la página, qué hacemos para que nos dé un usuario, etcétera. Y ustedes ya son versados, sé que conocen todas estas herramientas.
Sin embargo, aquí les pongo las guías por si ustedes necesitan apoyarse en eso. Y el tutorial, el video y aquí. Así es como va a aparecer también nuestra sesión de hoy en la parte superior de aquí. Aquí va a aparecer, aquí va a aparecer esta guía. Aquí es un tutorial, cómo realizar presentaciones en enlace. Como les digo, los dejo a libre albedrío. Si ustedes quieren usar otro tipo de herramienta de presentación, con toda libertad lo tienen. Entonces realizamos, bueno, decíamos en visualizar la guía rápida, el tutorial, con base en el artículo proporcionado, elaborar una presentación utilizando la herramienta en línea. La presentación debe cumplir con los criterios de elaboración de la rúbrica. Aquí les pongo también la rúbrica. Aquí está específicamente. Pero ya algunas de las funcionalidades de la plataforma de aquí de UPA, yo estaba muy feliz porque ya pude ponerle la rúbrica también en la evaluación misma. Ahorita lo vamos a ver. La presentación debe cumplir todos los criterios. Bueno, en el apartado subir presentación, aquí que les decía, aquí, aquí está la manita de subir la presentación. Cuando ustedes entran, les pido entonces, ya que le envían, por ejemplo, es poner el documento PDF con la portada, porque eso hablamos ya de hablando de calidad, ¿no? Calidad de un trabajo, es poner su portada y en la segunda hoja ponemos nuestra liga de acceso, o en la misma primera portada también ustedes ponen liga a la presentación. Y ya ahí entro desde aquí, porque cuando la bajo me permite, abre una nueva pestaña y me permite darle clic e inmediatamente me manda a su presentación. Eso es lo que he tenido inconvenientes cuando me lo presentan en Word, que les decía. Bueno, aquí el foro, reflexión personal, la importancia de la calidad educativa. Y entramos a nuestro foro. A ver si y aquí ya lo abrí. Pero si ustedes se dan cuenta, al final dice solo participar en este foro. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos y le dan ustedes réplica o responder aquí y participan dentro del foro. Aquí me voy a la materia. Y la sesión, aquí ustedes se las voy a poner, aquí en la sesión sincrónica, foro, bueno, los videos, lo que sería la presentación, y a la parte de abajo van a ver ustedes lo que es la sesión síncrona cuando llegue a ver con nosotros. No lo quiero bajar aquí porque estoy arreglando muy bonito y no me gustó cómo quedó, ya quedó de acá abajo, pero así va a quedar como este estilo de cómo deben estar las unidades. Son 5 trabajos a lo largo de toda la unidad. Y van a ver que resultan complejos. Bueno, parecerán, ay, está dejándonos un podcast, ¿cómo voy a hacer un programa de radio? Pero van a ver qué bonito les van a quedar. Y les voy a presentar posteriormente unos programas que hicieron tan bonitos sus compañeros sobre diversos temas, y ya para darles ideas a ustedes sobre el mismo. El podcast, el video educativo, el portafolio es simplemente el trabajo final es reunir todas esas actividades, hacer una reflexión sobre cada una de sus actividades, cuál fue el grado de dificultad o si se les presentó un reto para ustedes, etcétera, y realizar una realimentación de un servidor y de la materia en sí. ¿Algunas dudas aquí, comentarios? Ya no quiero quitarles su tiempo para que puedan descansar aquí a las 11 a su siguiente materia. Profe, ¿estas actividades van a ser durante el tetra o estas son para esta primer sesión? Durante tetra, maestra, muy buena pregunta. Y también me recordó otra cuestión. Nos había asustado. De verdad, sí. No las voy a cerrar nunca. Trabajan a su propio ritmo. Ustedes, los foros, todo. Yo voy a estar constantemente revisando y si entregaron alguna, 2, 3, ya las voy evaluando. No se angustien por la cuestión de que ya va a cerrar la actividad. Trabajen a su ritmo, recordando eso sí, enfatizando que
que no las dejen acumular porque al final luego ya quieren subir todas y ya no hay manera de realimentarlos por si llega a haber alguna cuestión. Por ejemplo, qué bueno, qué buena que me recordó esto, maestra. Cuando entramos a la tarea, por ejemplo, de presentación en base, que les digo que estoy, a ver si no me falló ahorita, pero por eso estaba muy feliz porque decía, ya pude. Digamos, la maestra Sandra ya me entregó su actividad y le voy a dar ahorita. No, una calificación. Y entonces va a aparecer aquí, no sé, hasta la fecha no se ha podido ver aquí, pero ya la vi su presentación de la maestra Sandra. Y entonces aquí yo lo que hago, mire qué bonitas están, aquí está la rúbrica. Y entonces yo le voy poniendo a la maestra, mire, ya cumplió con todos los criterios de la rúbrica. Y aquí le pongo, ya le puedo poner todo. Y como sé que la maestra Sandra lo va a entregar muy bonito, va a tener un 10. Y aquí ya inmediatamente le arroja. Yo aquí hago la realimentación y cuando le doy guardar cambios, ya le va a aparecer su evaluación a la maestra junto con su realimentación y la rúbrica. Y ya vas a ver aquí. En esta rúbrica hay un rubro, para la redundancia, donde me habla calidad de líneas y tamaño. Mire. No, ni calidad. Aquí hay una donde siempre me han preguntado sobre las líneas. Sí. Miren, calidad de líneas y tamaño. Emplea máximo 6 líneas de texto en cada. Me refiero a la diapositiva. ¿Qué sucede en la actualidad? Cuando uno satura una diapositiva, habla de realizar con ciertas áreas de oportunidad esta presentación. ¿Por qué? Porque no se deben de presentar más de 6 líneas por lo regular. Y ustedes me dirán, entonces, ¿cómo hago? Bueno, entonces entra nuestra habilidades de síntesis. Ustedes hagan las presentaciones de tal manera como si fueran a realizar una exposición frente al grupo y pongan su introducción con 6 líneas, su desarrollo del tema, con cada diapositiva 6 líneas. Y si ustedes dicen es que necesito explicar un poquito más sobre este tema, hagan otra, pongan otra diapositiva con sus 6 líneas correspondientes. ¿Por qué es importante eso? Porque se pretende que esta presentación sea insumo para cuando realicen su video educativo. Y ustedes pueden abordarlo de otra manera, ¿no? Con otra presentación, pero ya van a tener ustedes las bases sobre esto. Es bien importante, y incluso se los llego a poner en la reglamentación, poner solamente 6 líneas de información en cada diapositiva. Por lo regular, apóyense más en diagramas, en imágenes, etcétera. Porque cuando tu público al que te diriges, lo que busca es que tú le expliques la información, le des el contenido de manera amena, mucho más expositiva, etcétera, porque no lee, y eso es clarísimo, tu observador de la presentación, por lo regular no va a leer lo que tú estás presentando si está saturada de información. Y entonces hablamos de una habilidad profesionalizante, el hecho de poder sintetizar lo mejor posible tu información en la presentación. Y por eso se establece aquí una rúbrica de la cantidad de líneas que usas en la misma. Esta es la única donde llega a haber más preguntas sobre este aspecto. ¿No tienen dudas sobre esto que le acabo de comentar? Uy, no me pasé por 3 minutos. Bueno, nos estamos viendo en la próxima sesión. Les agradezco mucho su atención. Dentro de 15 días abordaremos lo que se hablaba de todo este conjunto de la gestión educativa, sobre todo el concepto de calidad educativa, y ahí en la plataforma estarán encontrando todo el material indispensable para realizar las mismas actividades. Si no hay preguntas, dudas, les agradezco mucho su atención el día de hoy. Maestro, buenas Dígame, tardes. adelante, maestra.
Esa rúbrica que nos mostró usted es la misma, ¿verdad? Que tenemos Sí. nosotros ahí. Es la misma que ustedes van a encontrar si, Sí, para. si gustan entrar ahorita. Ujú. No quiero ponerle las de abajo, pero les va a aparecer también muy bonita esta de abajo de unidades 2 y 3, para que Ujú. vean ustedes. No. Que me quede así bonita, dije. Pero les voy a presentar lo mismo y la rúbrica. Ya aparece con rúbrica interior. Cuando ustedes entren aquí a subir presentaciones más. Gracias. No, ¿de qué más? Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias igualmente. Ya voy a cortar la grabación. Muchas gracias, doctor.